Vamos ahora a compartir otros dos cronogramas que encontramos en el capítulo 4 de Ezequiel. Yo creo que esta es la llave que hace dos cosas. Primero, que confirma la fecha correcta de la crucifixión de Yeshua, que sucedió el 5 de abril del año 30, que por cierto no fue un viernes, fue un miércoles. Y segundo, que es una llave que muestra el tiempo de las 70 semanas de Daniel. Como muchos otros que han estudiado las profecías, he investigado por qué Ezequiel, por dirección del Señor, profetiza que las 10 tribus del norte de Israel experimentarían 390 años de disciplina, o lo que Dios llamó los años de su iniquidad, y Judá, incluyendo a Leví y Benjamín, las tribus del sur de Israel, experimentarían 40 años de disciplina por su iniquidad. Este misterio siempre ha girado alrededor de Ezequiel y la profecía de los 40 años que tiene que ver con la tribu de Judá, pero esto no estaría en sincronía con los 70 años que Judá experimentó en la cautividad de Babilonia. Pareciera entonces que esta pieza del rompecabezas no nos ha calzado en casi 1500 años hasta ahora que finalmente encontramos su lugar exacto, en el primer siglo. El aparente retraso de esta profecía está ligado a otras pistas que de forma oportuna conforman el total de la profecía. Mientras esta mitad del misterio la hemos podido observar, la otra mitad, y quizás la más importante y significativa, ha estado escondida a plena vista por más de 2000 años. Ahora pongamos todos los rompecabezas en su lugar para ver de qué se trata, y esto me lleva al punto de inicio y el propósito de este video. Escuchemos la palabra que Dios proclama por medio de Ezequiel hace más de 2500 años. Ezequiel 4 del 3 al 6, Él señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Obviamente hay un misterio profético escondido en esta revelación. Uno ha sido muy evidente después de Cristo. Los estudiosos de la Biblia han señalado correctamente que la profecía de Ezequiel por los 40 años de iniquidad de Judá se cumplieron en el primer siglo, pues hay que hacer notar que el tiempo entre la crucifixión de Cristo en el año 30 y la destrucción del templo a manos de Roma en el año 70 duró exactamente 40 años. Esta es una prueba para muchos de que la fecha de la crucifixión fue en el año 30, pues no hay forma de refutar que la crucifixión sucedió el 14 del mes de Nisan del año 30 y la caída de Jerusalén fue el 14 de Nisan del año 70. Son 40 años exactos según el calendario hebreo. El 9 del mes de Ab del año 30 coincide con la destrucción total del templo y todo a su alrededor. Son exactamente 40 años, tal y como Jesús lo profetizó. Hasta aquí hemos compartido información conocida, pero ahora vamos a compartir algo nuevo, detalles que no han sido mostrados anteriormente, algo con implicaciones globales, pues están relacionados con nuestra generación y el año en que hoy estamos, 2023. Escuchemos de nuevo la profecía de Ezequiel. Te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año.
Esto nos deja sin duda de que esta profecía fue cumplida exactamente entre la crucifixión de Jesús y la destrucción del segundo templo en el año 70, no existiendo otro evento o periodo de tiempo que calce con esta revelación. Ahora déjame preguntarte si ha existido otro cumplimiento profético a consecuencia de la crucifixión del Hijo de Dios, creador del mundo, y la destrucción del templo que representa el final de la nación de Israel y su templo de adoración, dos eventos significativos que presagian ambos un final y un principio. La crucifixión y el rechazo del Mesías prometido y el final del sistema religioso judío representado por su templo, así como el final de la nación de Israel, que fueron destruidos, esclavizados y dispersos por todo el mundo, justo como el Señor dijo sucedería. Pero espera, la misma profecía que anuncia un final trágico y sin esperanza para la nación de Israel también contiene las semillas proféticas para su restauración, incluyendo el renacimiento de la esperanza de una era mesiánica. ¿Cómo es esto posible? Y acá es donde tengo el privilegio de compartir algo único y nuevo, algo que había estado escondido de nuestro entendimiento y visión. No he podido encontrar evidencia de que esto haya sido anteriormente mostrado. En todo caso, es mi privilegio mostrarles algo que había estado escondido, precisamente ahora en estos últimos minutos del tiempo presente, cumpliendo las palabras de Daniel, quien declaró bajo la inspiración del Espíritu Santo que existía profecía que estaba sellada y que sería revelada y entendida conforme el mundo entero se fuera acercando a la inminencia del fin de una era y el inicio de otra. La llave para abrir la profecía de Ezequiel la descubrimos viendo hacia atrás en el tiempo, desde nuestro tiempo presente. En este momento estamos en un año clave, el 2023 y la temporada del año 2023-2024. Vamos entonces hacia atrás en el tiempo hasta el año 1450 a.C., donde encontramos la llave que abre uno de los más impresionantes secretos proféticos de la historia, un misterio revelado por Dios Padre por medio de su siervo Moisés hace casi 3500 años, un secreto que no podía ser descubierto hasta el año 70 después de Cristo, pero que incluso en ese momento solo había sido revelado parcialmente. Este secreto no estaba escondido en una cueva, ni siquiera fue revelado por un ángel o algún profeta moderno, ni fue revelado en un sueño o una visión. El secreto que revela el final de los tiempos y que abre el calendario del principio y el final de las 70 semanas de Daniel había estado velado para nosotros a plena vista. Un secreto con su llave que hoy podemos ver en el momento justo de la historia moderna, que no solo nos advierte una vez sino 4 veces para que no nos quepa duda de su existencia y validez. Escuchemos ahora la advertencia que el Señor repite 4 veces para que no nos quede duda. Escucha con atención lo que el Señor dice y así inmediatamente va a empezar a revelarse el misterio del calendario de los tiempos finales. Levítico 26:18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Levítico 26:21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26:21. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Levítico 26:24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Levítico 26:28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Ahora respondamos la pregunta que revela el secreto del calendario final.
Durante un plazo de 40 años después de la crucifixión y a pesar de todas las súplicas de los apóstoles de Jesús a la nación de Israel, tratando de provocar el arrepentimiento en ellos por su terrible ceguera e incredulidad que resultara en la muerte del Hijo de Dios por medio de una de las formas más crueles posibles, a pesar de estas súplicas y prédicas de los apóstoles, Israel y sus líderes se arrepintieron, escucharon a Pedro, a Pablo o a Esteban. Pues no, trataron a Esteban y a todo aquel que creyera en Jesús el Mesías, igual que muchos profetas antiguos, los mataron sin piedad. A Esteban y a todos los discípulos, excepto a Juan, los mataron por haber dado testimonio de que Yeshua era su tan esperado Mesías. Los 40 años desde la crucifixión no fue un tiempo en el que la nación de Israel se arrepintió, sino que se enfrascaron aún más en el rechazo a creer en Jesús. Ellos no quisieron que Jesús los conquistara. Acá podemos oír la voz del Señor en Levítico 26:18 declarando: «Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados». Ahora, si multiplicamos 7 veces los 40 años desde la crucifixión contados a partir de la destrucción del templo en el año 70, nos da 280. Ahora, si agregamos 280 al año 70, llegamos al siglo IV en el año 350 después de Cristo. Déjame preguntarte, ¿Israel finalmente se arrepintió en el cuarto siglo y aceptaron a Jesús? Lo único que hay que hacer es leer lo que agregaron en el Talmud escrito durante ese tiempo, y nos damos cuenta que no solo no se arrepintieron, sino que endurecieron su posición en contra de Jesús el Mesías. ¿Puedes ahora escuchar la voz del Señor haciendo eco de lo que declaró en Levítico 26:18? «Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados». Ahora, 7 veces 280 años es igual a 1960 años, menos los 280 años por los que ya atravesaron es igual a 1680 años. Ahora llegamos al punto donde debemos ver una profecía dada a los profetas antiguos, a la que pocos ponen atención, pero que ilumina la mente de aquellos que pacientemente han esperado al Mesías. La profecía de Ezequiel comienza con los 40 años entre la crucifixión y la destrucción del templo. Aquí Dios utiliza un multiplicador compuesto prometiendo multiplicar por 7 cada periodo de tiempo, donde abrió un espacio para el arrepentimiento, pero no hubo arrepentimiento. Ahora sabemos que Dios utilizó este multiplicador compuesto 2 veces de las 4 veces que se mencionaba en Ezequiel, esto porque se interrumpió con otra profecía donde declaró que traería de vuelta a Israel a su tierra, aún en su condición de no arrepentidos. Increíble la misericordia de Dios para con Israel. Esto sucede el 14 de mayo de 1948. Entonces, ¿cuánto tiempo para arrepentirse y confesar a Jesús tienen ahora que el Señor los ha regresado a su tierra prometida? ¿Cuánto tiempo más queda para que Israel entre en la 7ª y última semana de Daniel? ¿Cuánto tiempo habrá de tribulación de acuerdo a lo que indica Zacarías 13 del 8 al 9 y que resulta en el arrepentimiento y salvación de 1/3 de Israel? ¿Cuándo es que esto va a suceder? Ezequiel tiene la respuesta. Leamos una vez más con cuidado para que no existan dudas ni confusiones de cómo todos estos elementos calzan perfectamente en el calendario profético de Dios y donde estamos actualmente en su calendario divino. Veamos, el año 70 más 280 años es igual a 350 años después de Cristo. Si luego le suman los 1680 años, esto nos traería exactamente al año 2030 después de Cristo. Vamos de nuevo para que no exista confusión. El año 70 más 280 años más 1680 años es igual a 2030. O de otra forma, el año 70 más 1960 es igual al año 2030.
La profecía de Ezequiel de los 40 años, que se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo, ha florecido en otros 3 eventos proféticos adicionales que han agregado al calendario 1960 años desde el año 70. Este viaje en el tiempo nos trae a usted y a mí a solo meses del final de la profecía que expiraría en el año 2030. ¿Significa esto que ahora sabemos el año en que la ceguera y la falta de arrepentimiento de Israel va a ser reemplazada por arrepentimiento y fe en Yeshua, el Hijo de Dios y Mesías? ¿Significa que el reino del Mesías está por comenzar? ¿Significa que el tiempo de la angustia de Jacob y la 7ª semana están por llegar a su fin en el 2030? Para que no perdamos de vista, el tiempo entre el año 70 y el año 2030 son exactamente 1900 años. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, 1960 dividido entre 49 es igual a 40, o puesto de otra manera, 40 ciclos sabáticos. Es decir, 7 veces 7 resultan en el tiempo profético aplicado a los 40 años iniciales, que fue el plazo de tiempo para el arrepentimiento y salvación de Israel. Si multiplicamos los 40 años permitidos inicialmente para el arrepentimiento de Israel entre el momento de la crucifixión en el año 30 y la destrucción del templo en el año 70, así es como se vería el calendario de Dios. 7 por 7, 49. Ahora, como todos sabemos, 49 es el número de años entre todos los ciclos de jubileo para dar inicio al jubileo en el año 50. ¿Qué pasa entonces si multiplicamos 49 por 40? Nos encontramos con un resultado que creo tiene un significado especial en el calendario de Dios. 40, que es el número de la prueba, lo vamos a multiplicar por los años que representan los años antes de un jubileo, es decir, 49. 49 por 40 es igual a 1960, que como ya calculamos, sumando 1960 más 70, nos trae de nuevo al año 2030. Entonces esto significa que si partimos del año 30 que sugerimos como la fecha de la crucifixión, ¿sería entonces el 2031 un año de jubileo? ¿Es este el final del tiempo de las 70 semanas de Daniel, que además sucedería solo unos pocos años después del cumpleaños número 80 desde que Israel fue reunida por última vez? ¿Justo como fue profetizado sucedería? ¿Explica esto el milagro del por qué Israel es reunido de nuevo en la tierra prometida y vuelve a convertirse en una nación en tan solo un día? Siendo ese día el 14 de mayo de 1948. Este evento histórico encuentra su propósito en la 7ª semana de Daniel, cuando Israel entra a sus últimos 7 años de prueba que resultarán en la salvación de 1/3 de su pueblo, en el momento en que entienden que Jesús siempre fue su Mesías. Prueba esto sin duda que el propósito de la tribulación es la salvación de Israel para que crean y se arrepientan. Pregunto, de nuevo, ¿el 2031 es un año de jubileo? ¿Es el 2031 el año en que van a creer y van a entrar a la promesa de un largo descanso que estaba profetizado? Como en cada ciclo de la semana con 6 días de trabajo seguido por uno de descanso. Para concluir esto con 6.000 años y comenzar 1.000 años en que Yeshua va a reinar y gobernar desde Jerusalén, que concluiría un plazo exacto de 7.000 años desde el momento en que Adán cometió pecado, ¿o es solo una coincidencia? Es una coincidencia que desde la fecha que propusimos de la crucifixión, es decir, el año 30, hay exactamente 5.999 años desde el año proyectado como ciclo sabático en el año 3.970 a.C., que arrancó el 6º ciclo sabático desde el momento de la creación. Es una coincidencia que el pecado de Adán se cometiera un año antes, o sea, en el año 3.971. Y que los 6.000 años desde el pecado de Adán y los 5.999 años
que es el número más cercano a 6000 divisible por 7, ambos llegan exactamente al mismo lugar 6000 años después del pecado de Adán, y que existan 857 ciclos sabáticos desde el principio hasta el final, y que 5999 y 6000 años desde el pecado de Adán, ambos llegan a su conclusión en el año 2030. ¿Será este el año en que Israel crea y entre al reino milenial? Mientras usted valora la respuesta, me gustaría que considere el significado profético de los 40 años y los 390 años que Ezequiel indica para su lado izquierdo y luego para su lado derecho, considerando un año por día. Hay mucho escepticismo, pero incluso para satisfacer a cualquier persona, el Señor se encargó de dejarnos dos hechos históricos sobre los cuales podemos juzgar la veracidad de sus promesas proféticas. Dos eventos que marcan el momento exacto del comienzo de ambos plazos, el de 40 años y el de 390. ¿Cuál es esa señal? Leamos lo que indica Ezequiel, que muestra la señal que Dios tenía planeada para ambos, la casa de Israel y la casa de Judá. Ezequiel 4 del 1 al 5. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arrietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será un lugar de cerco, y la sitiarás. Es la señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Hagámonos unas preguntas. ¿Quién es la casa de Israel? ¿Cuál es la señal? ¿De cuánto tiempo es el período de iniquidad? ¿Cuándo comienza el tiempo de pausa para arrepentirse? La respuesta es que la casa de Israel es el reino del norte, y la señal es la caída de Jerusalén por un ejército extranjero, y que el tiempo dado para arrepentirse es de 390 años. La cuenta regresiva para el arrepentimiento comienza en el año 7001 a.C., cuando los asirios toman Jerusalén, y Dios agrega otro pequeño detalle que nos deja saber que, aunque Jerusalén ha sido ocupada, no ha permitido que sea destruida porque ha puesto una puerta de metal alrededor de la ciudad. Ahora veamos la señal dada a la casa de Judá que leemos en Ezequiel de nuevo. Ezequiel 4 del 6 al 8. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por un año te lo he dado. El asedio de Jerusalén afirmará tu rostro, y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado al otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Hagamos entonces las siguientes preguntas. ¿Quién es la casa de Judá? ¿Cuál es la señal? ¿De cuánto tiempo es el periodo de iniquidad? ¿Cuándo comienza el tiempo de pausa para arrepentirse? ¿Y cuál es la diferencia entre la señal dada a la casa de Israel y a la casa de Judá? La respuesta es que la casa de Judá es el reino del sur. La señal es la caída de Jerusalén por un ejército extranjero. El tiempo dado para arrepentirse es de 40 años. El plazo inicia a contabilizarse desde el año 70 después de Cristo, año en que Roma toma Jerusalén. Y claro, Dios agrega otro detalle para dejarnos saber que esta vez Jerusalén será destruida, pues el Señor permite que sea destruida porque esta vez no habrá una muralla de hierro alrededor de su ciudad.
Dos momentos en el tiempo, el 701 a.C. y el año 70 después de Cristo, dos fechas separadas exactamente por 770 años, y ambas profetizando que las dos casas de Israel serían juzgadas, pero además indicando cuándo finalizarían estos eventos. Hasta acá hemos descubierto el final del tiempo para estos eventos de la casa de Judá, basándonos en los 40 años desde el momento de la cruz hasta el momento de la toma de Jerusalén y destrucción del templo en el año 70. Pero ¿a dónde encontramos el final de los eventos de la casa de Israel? La respuesta no debería de sorprendernos porque Dios quiere que conozcamos la respuesta. Entonces hagamos la matemática. 390 años por 7 igual 2730 años. Si ahora miramos en nuestra cronología histórica, pero hacia adelante 2730 años desde la caída de Jerusalén en el año 7001 a.C., ¿a qué fecha llegamos? La respuesta no debe de sorprendernos porque Dios amablemente nos ha dejado saber cosas que van a suceder antes de que sucedan, para que como cristianos seamos humildes y estemos listos para su regreso, que es además real. Dios mismo ha determinado estos eventos para que Israel se arrepienta y crea. La respuesta es que 2730 años después de la caída de Jerusalén en el año 7001 a.C. nos lleva de nuevo al año 2030, exactamente al mismo lugar al que nos trajo el ejercicio de la profecía de los 40 años multiplicado 2 veces por 7 a causa de su desobediencia. Acá tenemos dos testigos, el de la casa de Israel y el de la casa de Judá, indicándonos que algo impresionante está por ocurrirle a Israel en el año 2030. ¿Alguna idea qué será? ¿Qué tal la promesa de que las dos casas de Israel se hacen una otra vez? Recuerda que en la historia no ha habido un momento en que la segunda tribu haya sido liberada del castigo. El milagro es que Dios ha restaurado a la tribu del norte, aun cuando no se han arrepentido ni han creído en Jesús, porque Dios así lo quiso. Y están de nuevo en su tierra, unidos por primera vez en la historia desde el rey Salomón, quien fue el último rey en gobernar una Israel unida. Esto hace más de 2700 años. Otro milagro. Se les ha traído de vuelta a su tierra para que se arrepientan y crean en Jesucristo como una última oportunidad antes de que el tiempo para arrepentirse se acabe y que luego venga el castigo eterno. Un remanente fiel y arrepentido que ha aceptado a Jesucristo de ambas casas de Israel, según indica Zacarías, representa 1/3 de Israel y que es el que entrará en el descanso sabático en el año de jubileo del 2031, que es además el año exacto en el que comenzaría la siguiente dispensación, que solo terminará después del reinado de 1000 años de Yeshua HaMashiach, Jesús del Cristo. Toma en cuenta que todas estas promesas son para Israel. Pero, ¿entonces nosotros, la iglesia? Voy a dejar que ustedes hagan el cálculo, un cálculo que debería de llenar sus corazones con un gozo inefable, pues tal parece que estamos a punto de ser tomados de esta tierra, cambiados a cuerpos incorruptibles en un abrir y cerrar de ojos, para finalmente ir a nuestra casa celestial, juntos, como Jesús lo prometió. Amados hermanos, Maranata.